medio periodístico, al menos yo soy, digamos, lo que siguen los programas políticos de todo tipo de color, ¿no? Opositores y no opositores, y creo que estas cosas no se hablan. O sea, por eso es que quizás esto va a terminar siendo un elemento más que va cargando las filas para que cada vez estemos más indignados y que en realidad se busque en defensa de las instituciones el trabajo mancomunado, como lo hacemos a partir de esta charla, y como lo va a empezar a hacer mucha gente. Entonces esto va a tomar cierto volumen, no para correr candidatos los indignados, sino para que realmente la voz popular de siempre se pueda controlar todas estas acciones de medida que están haciendo con los recursos de cada uno de nosotros. Es decir, que creo que me parece que yo veo esa perspectiva y te pregunto por qué esto no ha llegado, no le han dado espacio a ustedes para trabajar en los medios y bueno, esa es la pregunta que te haría. Mira, o si también están dentro de la cadena de valor. Bueno. Pero no sé si están más acá porque me están matando el aire. Miren, este proyecto, yo creo que si terminó. Acá no, Este proyecto tuvo una discusión acotada y corporativa. Se discutió con los representantes de las 10 provincias petroleras de Argentina. Y se modificó muchas veces. El proyecto original, a este que llega a las cámaras, hay sustanciales modificaciones. Pero no se discutió ni siquiera con el pueblo de esas 10 provincias, sino con representantes del Estado. Y lo que discutieron fue qué tajada económica, qué parte de la ganancia de todo esto quedaba para cada una de esas provincias. Esas provincias han decidido aprobar esto y garantizan los votos, etc., más allá de su pertenencia al partido gobernante, al partido mayoritario que tiene la mayoría de votos en la provincia. Digo, esas provincias son Formosa, Jujuy, Salta, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Juntas, y eso no es por subestimar, pero juntas no llegan al 15% de la población del país. El otro, 85%, ni siquiera a través de alguna corporación representativa ha participado en esta discusión hasta que llegó a la Cámara. ¿Por qué no pudimos difundirlo antes? Porque la discusión debe haber terminado 3 días antes de presentarlo en la Cámara de Senadores. Y eso fue hace 10 o 12 días. Digo, esto no es que hace mucho que está circulando. La ley de NARSA nos dio otras posibilidades, pero yo creo que, así como nosotros aprendemos a leer debajo del texto y a buscar cosas que aquí no están, por ejemplo, cuando dice el tema de la disponibilidad. Dice, el Estado Nacional incorporará el régimen de promoción de inversión para la explotación de hidrocarburos creado mediante el decreto 929 del 13 a los proyectos que impliquen la realización de una inversión directa en moneda extranjera no inferior a 250 millones de pesos calculada al momento de la presentación del proyecto. Los beneficios previstos en dicho decreto se reconocerán a partir del tercer año contado. ¿Qué tipo de beneficios serán? Bueno, hay que ir a buscar el 929 del 13, a ver de qué se trata, qué dice ese decreto. Ese decreto es el que habla de la libre disponibilidad. Y la ley, en vez de decir directamente que le va a dar libre disponibilidad, dice que se adecua a otro decreto. Digo, ¿cuántos tienen la paciencia? Digo, un abogado sí. Alguien que está estudiando esto porque tiene un interés propio, un interés particular, lo estudia. Digo, pero yo estoy, no sé, en una reunión en la facultad. Viene alguien y me dice, mira, conseguí el proyecto, léetelo, ¿qué te parece? ¿Qué sé yo? A mí me parece bárbaro. Digo, ¿cuántos se toman el trabajo de entrar a buscar la fuente? Entrar a comparar lo que dice un proyecto con la redacción a la que hace referencia este artículo. ¿Qué significó esto con otros proyectos anteriores? Porque la libre disponibilidad tampoco en sí misma dice mucho
hasta que uno busca 3 decretos de 1989 que se refieren a la libre disponibilidad. Y ahí sí explica todo. Esa es la época de Dromi, es la época donde se fundaba todo esto y entonces explicaban detalladamente cómo esos decretos. Yo creo que en 1989 no nos leyó prácticamente nadie. Muchos de nosotros llegamos a esos decretos después del 2001, 2002 o un poquito antes, en época de crisis, cuando tratábamos de estudiar y comprender qué nos estaba pasando. Bueno, el tema de por qué no tuvimos tiempo, por qué no se discutió antes, es porque no dieron tiempo. Aprendieron, con la ley de NARSA tuvimos tiempo y la llevamos. Yo estuve en la Cámara de Diputados cuando discutíamos con Alicia Castro y otros más que defendían el proyecto del gobierno que esa ley tendría que llamarse ENARSE, ley de NARSE. ¿Y por qué? Porque la sociedad de Estado ubica a la empresa estatal en un ámbito jurídico completamente diferente. No es la sociedad anónima, es la sociedad vigilada por los organismos de control del Estado. Algunos de ellos son capaces de escarbar hasta el hueso, y estos días estamos viendo las investigaciones sobre corrupción, etcétera, sobre un gobierno que todavía no se ha ido. Una cosa imposible cuando los organismos son altamente dependientes. Bueno, tenemos órganos de control que tienen cierto grado de independencia y pueden hacer algunas cosas. Ahora, ENARSA sacaba a la Empresa Nacional de Energía, Sociedad Anónima, del ámbito del control del Estado. Lo metía dentro de las sociedades anónimas. Y las sociedades anónimas, ¿quién las controla? Un organismo de control que tiene que ver con su balance, pero no con su política. ¿Quién le va a decir a una sociedad anónima cuál es la política de su empresa? Y si yo soy privado, no me falta. Es un derecho constitucional que yo tenga mi propia política en mi empresa privada. La del Estado no, porque es de un ámbito tan grande de interesados que requiere que haya una política por sobre ella que le ponga límites a las cosas. Bueno, acá en la ley de NARSA pudimos decir todas esas cosas. El debate fue grande, se pagaron algunos costos y hasta hubo reformas de los proyectos. En esta no, en esta ya aprendieron, ya sabían que si hay tiempo para el debate, hay tiempo para elaborar una contrapropuesta, hay tiempo para organizarse, hay tiempo para difundir lo que está pasando. Esto se hizo a gran velocidad. Y un comentario sobre el tema de los indignados. Yo creo que estos movimientos de indignados justamente son organización que surge a partir de la falta de participación popular, aunque es participación, pero reclamando participación. Son los que se juntan o dicen estamos enojados o hicieron cosas sin consultar y ahora nos perjudicaron en distintos países, el movimiento de indignados. Y es una lástima que la democracia genere indignados. La democracia tiene que generar corrientes políticas, participación, debate político, identificación popular sobre proyectos de largo plazo. Eso tiene que generar la democracia. No indignados, marginados de la discusión política que se juntan en una plaza para hacer notar que quedaron afuera de todo tipo de discusión. ¿Y el concepto de ciudadano dónde está? ¿Cómo se relaciona democracia y ciudadanía en estas versiones modernas de los estados, que ya no sé yo si son postmodernos, pero que evidentemente el contenido neoliberal ha degradado muchas de las posibilidades de participación popular que antes había, aunque también eran limitadas. Bueno, si vos quizás que no sean estados, es decir, en el sentido, aquel poder supremo que abarca mucho el Estado. Esta corrupción de que vos hablas, por eso la indignación no es solamente contra la democracia local. El indignado es contra los 7 grandes sectores que manejan el mundo y que en definitiva uno de ellos es el petróleo. Y sobre eso vos no lo vas a poder nunca, por más protesta que te puedas hacer tu Estado. Acá hay eso que decís, porque es realmente poner gráficamente el problema, no es que sale por acuerdo y demás. Están saliendo porque hay acuerdos a nivel de Estados. No quizás de los que más, de los presidentes, no de los Estados, pero sí hay poderes cruzados, no lo podés ver o manejar dentro de una. Es mucho más lamentable que solo el hecho de la
ahí. Yo cuando te escuchaba, bueno, frente a lo que es la mala noticia, ¿no?, de todo lo que me estaba comentando, por un lado, poder tener acceso al documento, ya que pues yo intenté hacer una búsqueda y tampoco no di eso. Me gustaría que a través de los organizadores nos pudiera hacer llegar. Cuando estaba escuchando todo eso, lo que habla del despojo, del saqueo, lo que es la cuestión soberana del recurso, en la minería estamos prácticamente igual, es decir, la delegación a las provincias, eso ocurrió de manera igual, la excepción también en las rentas también está, es decir, la libre comercialización, el no control en boca de pozo, en boca de mina es exactamente igual, es la declaración de la empresa que está explotando. La diferencia es que no hay empresas ni que se acerquen, por ejemplo, a una mediana recuperación de algo nacional como podría ser YPF. Digo mediana porque sabemos que no es una recuperación total. Aparte, YPF está manejando un porcentaje de producción que va alrededor del 30% de lo que se explota, así que es muy bajo y estaríamos lejísimos de lograr un autoabastecimiento, lejísimos, ¿sí? Bueno, pero en minería estamos exactamente igual con lo que sería el manejo de nuestros recursos. Ni que hablar con el recurso suelo, recurso agua a través del agronegocio. Tenemos iguales situaciones, iguales compromisos, como está diciendo acá el profesor, de aspectos que se negocian no a nivel del Senado ni de cambio, sino que ya son preacuerdos, ya que hay acuerdos, digamos que no aparentemente, sino que son acuerdos de un poder instaurado que es el que marca hacia dónde tiene que ir la ley que va a ser aprobada ahora, ¿sí? Bueno, eso por un lado. Y otra cosa que quiero contar, si hay asociaciones, agrupaciones, universidades que se hubieran declarado en esa cuestión de intervención frente a este hecho que va a ocurrir, si hay ya manifestaciones, hablo de una marcha, bueno, me gustaría saber si hay algo al respecto y qué posibilidades concretas hay de que ese día realmente se pudiera frenar, o es como que es algo ya dado por hecho de que se aprueba con todas esas imperfecciones y desajustes que van, que socavan lo que es una cuestión soberana, ¿no? La primera parte de tu intervención, que tiene que ver con el tema del dominio, ¿no? A quién le corresponden las cosas del subsuelo. En la Argentina hay toda una historia y hay una discusión que nunca se agota, porque nosotros somos herederos de la situación política española al momento de la Revolución. En ese momento la propiedad privada del suelo prácticamente no existía, era todo propiedad de la corona, salvo las suertes de estancia y los otorgamientos que se habían hecho, pero todo lo demás, el inmenso territorio, era propiedad de la corona. El dominio original, desde ese punto de vista, corresponde al Estado. El dominio original de los recursos del subsuelo corresponde al Estado, porque no hay un original provincial previo a la Revolución de 1810. No existe. Las provincias se conforman después, se delimitan después, se reconocen después y adquieren derecho después. Una de las teorías que había ganado por un tiempo en la Argentina con respecto a los dominios era reconocer el dominio original al Estado Nacional y el dominio económico a la provincia. Por eso a la provincia se le indemnizaba con una regalía por la extracción. Pero el primero que rompe eso es la actividad minera. La actividad minera logra un reconocimiento al estilo inglés, a la normativa inglesa. Todo lo que está bajo la tierra es el propietario del terreno. Y terminó apropiándose toda explotación minera de todo el recurso. En la Argentina, la expropiación del recurso por parte de las empresas
y a partir de la ley corta de la apropiación por parte de las provincias, se da en el caso de la ley corta a partir de una ley, y en el caso de las empresas se da por la aplicación de los decretos de reguladores de la actividad petrolera que daban la libre disponibilidad, más allá de que la ley vigente decía otra cosa. Con respecto a cómo nos vamos organizando, esta ley tiene otro tema, que acá yo no lo toqué porque siempre espero que salga del debate. La ley de 1967, la ley 17319, que ejercía mucha soberanía sobre los recursos del subsuelo, no conocía el fracking, no conocía la extracción por la ruptura del subsuelo, y porque es una técnica nueva, no la imaginó esa ley. Esta ley lo que hace es legalizar. Hay 45 municipios, por eso tiene que ver con tu pregunta. Sí, ¿Cómo lo vamos a organizar? En un micro, así pero al pasar, un periodista dijo, esta nueva ley está a la medida de vaca muerta. Claro. Digamos, eso fue lo único que escuché de la ley fue eso. Sí. Esto lo que hace es legalizar el fracking y trata de terminar con esa tendencia, porque a veces la organización se da no cuando aparece un texto completo, sino cuando comienzan a aparecer elementos que en algún momento van a terminar con el cuadro completo de ese proceso. La utilización del fracking ya generó contaminación, contaminación de aguas, sobre todo, ¿no? Y viene con toda una historia en Estados Unidos, en Europa, donde se forman grupos de oposición que denuncian como una técnica bestial que contamina y que aparte tiene un condimento que para todos nosotros es muy negativo, es sumamente caro. El petróleo que se extrae con fracking es un petróleo muchísimo más caro que el que se extrae con las técnicas más convencionales. Lo que pasa es que no se puede extraer de otra manera porque está ubicado de tal manera en las capas geológicas que requieren la ruptura del subsuelo, y para eso, además de perforar, hay que inyectar químicos, hay que generar explosiones, hay que romper capas de piedras, etcétera, y lograr después con una inundación, con una cantidad extraordinaria de agua que no puede ser salada, es agua dulce, remover todo ese petróleo y extraerlo a la superficie. Toda esa técnica, que no solamente es cara y es muy destructiva, y que tampoco se conocen los alcances de sus efectos contaminantes, etcétera, por el destrozo que hacen en el subsuelo, tiene desde hace ya 2 años y medio, una gran discusión en la Argentina, y ha logrado que 45 municipios se declaren libres de fracking. Con todas las discusiones habidas y por haber, hasta empresas petroleras que se presentan en pequeños consejos deliberantes a explicar las ventajas de la riqueza petrolera y el error que están a punto de cometer porque van a perder la oportunidad de disfrutar de esa riqueza. Todo el mundo sabe que eso no es cierto. Sin fracking y con la ley anterior no conecta, nosotros nos empobrecimos y perdimos todo nuestro petróleo. Perdimos fuentes de trabajo, perdimos industria, no tenemos saldo a favor. ¿Por qué con esto que es peor lo vamos a tener? Así que la incorporación del fracking ya encuentra oposición organizada en varias provincias argentinas, fundamentalmente Río Negro, Neuquén y Entre Ríos, donde muchos municipios ya se declararon libres de fracking por ordenanza. Luego están las organizaciones ambientalistas que vienen desarrollándose desde hace muchos años y enfrentan minería, enfrentan prácticas petroleras en terrenos de pueblos originarios, enfrentan industria contaminante como la de los agroquímicos, que ahora se llaman también agrotóxicos, enfrentan la utilización de los vegetales para
industrialización de combustibles, etc. Hay toda una diversidad de organizaciones que a su vez tienen contacto, que a su vez tienen acciones en conjunto, etc. Luego hay organizaciones gremiales como la nuestra, que por ser una organización de segundo grado representa a muchos sindicatos. Nosotros somos más de 30 organizaciones en todo el país, algunas nacionales, otras pequeñas agrupaciones. La CTA en su conjunto, esta versión de la CTA que desde hace unos días se llama CTA autónoma, bueno, está respaldando y convocando a una multisectorial en defensa de los bienes comunes y contra el saqueo petrolero. La decisión de hacer una marcha es una decisión de hacer visible, por lo menos la voluntad de la oposición, en la capital. ¿Por qué no hay marchas organizadas? Bueno, puede ser que haya marchas organizadas que yo desconozco, que haya iniciativas que yo desconozco, que haya folletos que estén circulando que yo desconozco. De hecho, por internet hay muchas páginas que se llaman No al Fracking, Municipios Libres del Fracking, en contra del saqueo petrolero. Un tema que en 1995, cuando fundamos la CETERA, era un tema como prohibido al debate. Nosotros como organización discutíamos que el petróleo tenía que quedar en manos del Estado y la respuesta hasta fue dinosaurios. Ustedes son dinosaurios, ustedes no saben nada de política, no entienden nada, están a contramano del mundo, la tendencia es esta y de acá no nos salimos. Y de hecho no salieron, pero yo creo que la historia y los hechos posteriores demostraron que haber tenido medidas de resguardo en ese momento nos hubieran evitado a nosotros muchos problemas, entre ellos la crisis del 2001, la desocupación, la extrema pobreza, la desnutrición y todos los males que hemos pasado justamente por tener políticas de derroche, de falta de cuidado, de entrega y de corrupción exacerbada. El tema es que hay todo un movimiento de oposición que no tiene representación parlamentaria suficiente, no tiene diputados que, o sea, hay diputados, pero son poquitos, pero no van a lograr eso. Y hay una serie de iniciativas que tienen que ver con el uso de las redes sociales, etc. Por ejemplo, esta página a la que yo hacía referencia, que no tiene un origen claro en cuanto a quién la hizo, pero sí es una página que se va difundiendo por distintos lugares y donde uno tiene la posibilidad de ingresar al Facebook, al correo electrónico, al teléfono personal y al Twitter de cada uno de los diputados que van a votar esta ley y mandarles un mensaje. Si ese mensaje uno lo copia y lo pega, con un solo mensaje se lo manda a todo el mundo. Esa página se llama yolospago.org y lleva un registro de la cantidad de veces que se mandaron mensajes a los diputados. Ese registro va subiendo, como había un contador en una época que indicaba los días que quedaban para tratar la ley de glaciares. Que se agotaba el tiempo, que había que apurarse en difundir la ley, etc. Bueno, y esta tarea es parte de una de las innumerables tareas de difusión que estamos haciendo por todo. No estamos quietos, estamos difundiendo, estamos opinando, estamos tratando de ganar voluntades. Lamentablemente no vamos a poder votar esto, nosotros no votamos, no podemos convocar a una urna pero yo creo que lo que sí estamos alertando es sobre cosas que suceden concretamente y que pueden ser verificadas y que van a formar parte o empiezan a formar parte del acumulado político de cada uno de nosotros. Nuestras opiniones políticas van a ser enriquecidas con esto y algunas de las cosas que suceden de aquí en más que tengan que ver con la economía, con la política, con desniveles en los precios, falta de mercadería, o lo que sea, vamos a poder relacionarlo, por ejemplo, con los problemas petroleros. Y hay otra cuestión también
yo creo que cuando se empezó a discutir esta ley no fue tomada en cuenta, pero que ahora se ha convertido en un problema para aquellos que quieren aprobar la ley. Y es que el precio internacional del petróleo está bajando vertiginosamente. Ya está a menos de $80 el barril, y el fracking, que es sumamente caro, se vuelve prácticamente inviable en muchos lugares. Y una ley que está destinada a incorporar y a plantear el fracking, porque después refuerza toda la normativa vigente durante todos estos años, puede llegar a tener una discusión inesperada si ese barril sigue bajando violentamente de aquí al miércoles. Pero esas son una de esas cuestiones, elementos, condimentos de suspenso que siempre aparecen, pero que no necesariamente van a influir en la mente de los legisladores. Yo no sé si les preocupa el precio del barril. Yo creo que tendrían que preocuparse más por cuidar el recurso y, más allá de su costo, en un ambiente político de mejor tranquilidad y mayor participación, ver qué hacemos con algo que podemos convertir en mejor calidad de vida, y no solamente en un manojo de billetes que de última siempre se pierde. Siempre se pierde. El billete dólar, cuando se cambia el petróleo por billete, se pierde. Nunca, después no aparece por ningún lado. En cambio, teniendo el petróleo y utilizándolo en producción, en creación de fuentes de trabajo, en mejores condiciones de vida, mejorar la infraestructura. En este país se quiere utilizar el camión para el transporte, pero las rutas ya no dejan circular el camión. Están tan destruidas, tan destrozadas, que es imposible. Se quiere volver al tren, pero tenemos que hacer las vías de nuevo, los terraplanes. Yo veo la ruta 2, Mar del Plata, Buenos Aires, el tren que sale de Constitución y va a Mar del Plata, hasta el Pedregullo nuevo, todos los terraplenes nuevos tuvieron que hacer porque no se puede utilizar más esa vía. Digo, el dinero para hacer esa infraestructura puede salir del petróleo, como ha salido desde 1922 hasta 1989. Puede salir de ahí. Las represas en la Argentina se construyeron con el dinero del petróleo. Los combustibles que se vendían en la estación de servicio y que salían del petróleo nacional tenían un impuesto a los combustibles que iban para obra pública. Y todo eso a nosotros nos dio infraestructura. Perder ese recurso es perder la posibilidad incluso de decir, voy a hacer una usina nueva. Ahora, para hacer una usina nueva hay que pedir un préstamo. Como somos deudores, no nos dan. ¿De dónde lo sacamos? De los jubilados. Vamos a manotear el bolsillo del ANSES pero le damos un papel al ANSES. ¿Qué día le vamos a devolver ese dinero? ¿O cuántos jubilados van a tener jubilaciones miserables de aquí en más? Y teniendo las posibilidades de contar con recursos, los perdemos, los entregamos. Digo, incorporando estos conceptos podemos dar mejores discusiones y probablemente tengamos la posibilidad algún día incluso de tener mayor grado de participación. Sí, una acotación. Parte del petróleo en Brasil, de esa ganancia va a educación, ¿no? Es decir, si está hablando de ruta, infraestructura... Sí, y educación y salud. Claro. Mirá, nosotros tenemos relación con un sindicato que se llama FUP, la Federación Única de Petroleros de Brasil, que son prácticamente todo Petrobras en la central CUTE, en la Central Única de Trabajadores. El yacimiento que llaman Presal, que es el más profundo que encontraron hace algunos años atrás, que está a 6 kilómetros de profundidad, les va a dar una cantidad de millones de barriles de petróleo que al cambio de hoy en Brasil le genera una cantidad de trillones de dólares, y ya asignaron los presupuestos para educación, para salud, para carreteras, para, no sé, represas. Ellos tienen más del 60% de su electricidad es hidráulica, así que necesitan construir muchas represas. Bueno, tienen presupuestado, lo que no han extraído, ya saben en qué lo van a convertir. Entonces, puede ser que se les pierdan dólares por el camino, pero le van a quedar represas, le van a quedar colegios, le van a quedar hospitales, están reemplazando el consumo de combustibles por el aprovechamiento de alcoholes, de la producción de caña, todo el desecho de
distintas producciones agrícolas, Petrobras lo está convirtiendo en combustible para reemplazar nafta. Una cosa que se había empezado a hacer en la Argentina en la década del 80 y que por algún motivo desconocido se dejó de hacer. Y la econafta que teníamos nosotros, o alconafta se llamaba, se dejó de utilizar. Hay quien dijo que los motores tenían menos durabilidad, que se secaban no sé qué juntas, que se estropeaban en el encendido. Bueno, pero teniendo un combustible que da determinado grado de estallido, se puede adaptar un motor para que funcione eficientemente. Es un trabajo de ingeniería, no de falta de recursos. Sin embargo, en Argentina se optó por no utilizar. Y eso siempre está asociado a lo que llamamos el lobby petrolero. Lo decía uno de los 7 negocios más grandes del mundo. Y es cierto. Y es uno de esos negocios que no tienen control. Porque el que tiene un kiosco de cigarrillos, la FI le cuenta hasta cuánto sacó con cuánto cantidad. Al petrolero contarle cuánto petróleo comercializó. Y aparte está asociado a otros negocios que son nefastos, entre ellos la guerra y entre ellos el tema del narcotráfico y las finanzas con todo el lavado de dinero. El problema que viene por levantado es el agua, ¿no? Y ese es otro tema que no hablaba de la reempresa, parece. Vos sabés que el tema está bien, la CIE está sacando ventaja y como te voy a decir, me parece bárbaro. Ahora lo que pasa es que hay que organizar el agua para transformarlo en un negocio. Y el tema es que están organizando. Lo que vos acabas de mencionar es así. Es decir, organizar el agua significa construir con otros fines los caudales, digamos, alzar los caudales para después, porque es el gran recurso que nosotros no vamos a alcanzar a ver nosotros, ¿no? Es decir, seguro que no. Dentro de no, el agotamiento. Él espera que el agotamiento no lo no, pero fíjate vos, Mirá, yo ayer estaba muy enojado porque va a haber una consulta popular por el no a las represas en inicio. Y algunos compañeros nuestros de la CTA están participando y propiciando. Y yo vengo de Brasil de discutir bien, ¿no? Intercambiar ideas con sectores de los movimientos sin tierra, de la campesina, etcétera, que se llaman, yo no me acuerdo en portugués, pero traducido es perjudicados por las represas. Son todos aquellos habitantes de zonas que van a ser represadas o que están muy cerca de las zonas represadas y van a tener un mucho importante. Increíblemente esta gente no se opone a nada. Lo que quiere son medidas de gobierno que los preserven de las consecuencias negativas de las represas. Porque aparte no se quieren ir de donde viven, o se quieren ir lo menos alejado posible por una cuestión cultural. Digamos. Las represas generalmente no se hacen en pleno centro de una ciudad, se hacen en un lugar aislado donde generalmente es inundable, hay posibilidad de retener mucha cantidad de agua. El que vive ahí no vive en las condiciones urbanas más desarrolladas, vive en condiciones muy desventajosas si tuviera que vivir en una ciudad, tendría que haber problemas de adaptación. Una de las tendencias de los estados es decir, bueno, vamos a construir un barrio a 20 kilómetros de acá, y lo vamos a dotar de todos los servicios, y le mataron el árbol, la casa, la posibilidad de pesca, la agricultura, le mataron todo lo que tenía. Lo convirtieron al capitalismo y capaz que acá le regalaron una tarjeta de crédito para que se mueva. Y le mataron la vida. Entonces, lo que intentan con estos movimientos perjudicados por las represas es que el contenido cultural no sea muy modificado por la represa, o no sea modificado por la represa, pero que la represa se pueda hacer porque todo el mundo entiende que la electricidad esa no genera humo en su producción. Al revés, lo que nos pasa, todos los que trabajamos en usinas térmicas, que uno de los problemas que ocasionamos es que tenemos una chimenea echando humo las 24 horas del día durante 50 años, mientras dure esa usina. Y somos, y no solamente quemamos un recurso no renovable, sino que además llenamos de contaminantes toda la zona.
donde ventila esa chimenea. De acuerdo también a las definiciones de la naturaleza, tenemos un cambio del ecosistema, Sí, que la naturaleza te la apoya. cierto. Eso es lo que se discute. Entonces no solamente es la cuestión social, sino la cuestión ambiental. Y la verdad que cuando uno viene, sos muy claro para explicar, aprendí mucho, no me voy contenta. No, yo tampoco. Pero No sería un placer, mi ¿no? cátedra de recursos económicos, y yo lamento sobremanera no haber estado más interiorizada, porque me hubiera gustado que los 200 y pico de alumnos que tenemos te hayan escuchado, porque tenemos una materia, una unidad que se llama capital. No, La disculpa, crisis sí. institucional que tenemos en el país, en el mundo, es impresionante. Por un lado, implementamos hacer unos avances científicos y técnicos para incrementar la esperanza de vida y unificar como matamos a nosotros. Mira. No tenemos no tenemos la conciencia, que es lo que yo pensaba en mis alumnos. No sabemos lo que es el capital natural, no lo damos a conocer, no lo enseñamos a valorizar y muy poco entendemos qué es lo que es el desarrollo sustentable. Es un eslogan muy lindo, pero en términos generales esta crisis de valores que tenemos hace que no entendamos lo que es el desarrollo sustentable y cómo mejora la calidad de vida de los niños. Y nosotros con todo esto creemos que la podemos mejorar. Crecimiento económico no es desarrollo. No, porque aparte, si no está normada la actividad, encontrar con que el crecimiento económico desprecia la vida. No solamente la propiedad, desprecia la vida. El desarrollo capitalista de los últimos 150 años ha puesto en riesgo mucho más biodiversidad que el resto de la actividad humana durante toda la historia anterior de la humanidad. Es más, yo no sé hoy cómo estará el tema de los arsenales, pero en la década del 80 todo el mundo sabía que este mundo podía estallar varias veces con las reservas de arsenales que tenían durante la Guerra Fría. Yo no sé qué han desarmado de eso, desactivado, o qué tipo de resguardo tenemos al día de hoy, pero la capacidad militar era tan inmensa que no iba a tener oportunidad ni siquiera de verificarse su capacidad de daño, porque a donde empezara la cadena destructiva no quedaba más nada que destruir, pero todo lo demás estaba dentro. Pero hoy a eso le suma el cambio climático, el efecto invernadero, los gases contaminantes, el derretimiento de... Yo estaba leyendo la producción de metano en Alaska. ¿Y quién produce metano en Alaska? La naturaleza, porque como sube la temperatura, se va descongelando el suelo y todo el material podrido que está abajo empieza a liberar cantidades de metano que no estaban previstas y que se esparcen por toda la atmósfera, porque nosotros tenemos residuos industriales hacia arriba de la Antártida donde nunca hubo una fábrica. Sin embargo, ha caído ahí residuos que son propios de zonas de concentración industrial que nunca estuvieron ahí. Así que hay un esparcimiento ahí, hay una manera en que se va llevando la actividad industrial, va llegando incluso a lugares donde nunca se ha desarrollado. Y sin normas, sin límites, eso no puede. Por eso yo comprendo los problemas políticos que surgen de el deseo de tener energía nuclear o el deseo de tener más autos con motores de combustión interna o el deseo de tener más represas más grandes, todo requiere de un debate y todo requiere de la aplicación de los mejores conocimientos, capacidades y las mejores filosofías para encontrar esos equilibrios entre la mejor vida y el límite a la autodestrucción, al daño ese que llaman daño colateral y que en definitiva es parte de la renta del capitalista que le pasa los costos a otros, porque no es parte de su nosotros lo que podemos hacer, y hoy lo comentaba Alicia, hay una película que hicieron nuestros compañeros en Bahía Blanca, que es muy didáctica, que ha generado mucho comentario,
y que trata sobre el trabajo y que explica cómo trabaja el tracking, cómo ventajas y desventajas, inversiones. Y tenemos un compañero que es nuestro secretario general, pero aparte es uno de los trabajadores del sector energético de Latinoamérica de mayor reconocimiento en cuanto a sus posicionamientos en materia de política energética. Es el secretario general de la CETERA y él tenía toda la voluntad de venir. No pudo por la fecha, no le combinó la fecha. Y para cumplir con lo que nos estaban pidiendo, bueno, vine yo. Pero como decía, se puede organizar una nueva reunión, venir con nuevos materiales. El instituto está invitado a partir de ahora, para que venga con la película y que venga el secretario. Va a ser después del 21. Y me parece que es un poco lo que decía hace un rato, la preocupación que pasa en las universidades. Bueno, creo que el aula es bastante elocuente. El aula es bastante elocuente, porque ellos habían notificado a todos los docentes y a todas las autoridades. Yo respeto la decisión del viceministerio de la Facultad de Ciencias, que es el único que viene junto con la eso también es un elemento para pensar y para nosotros como comunidad universitaria bastante triste, porque al momento de hacer reclamaciones son reclamaciones inconsecuentes. Hablamos de participación, ¿no? Claro, otro elemento de desarrollo sustentable. Yo digo para organizarlo con el tiempo que merezca, más allá del 29 o 30, porque como dice el compañero de civil, pero hacerla con una comunicación y incluso se puede hacer una proyección más rápida en el centro también. Y eso que me comentaba de película y eso, me parece fantástico y le dije que bueno. Al menos una cátedra básica, podría ser los recursos, ¿no? Sí. Es decir, pero no, a lo mejor ahora salir a la clase ya no. Es decir, no sé si hay tiempo y si no. Sí, pero el 15 de noviembre. Claro, pero habría que ver si se puede organizar con algunos recursos económicos o de temáticos. Entonces tiene que ser un curso básico.